Saludos cordiales con todos aquellos que estén viendo este video. Yo soy un alumno de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y el día de hoy te traigo un resumen sobre un artículo denominado One Rose Stories, el descubrimiento de la pentafonía andina y la invención de la música incaica. One Rose Stories es una canción que relata el encuentro con un redentor que cuenta sus historias, recuerdos que solo están en su mente. Estas imágenes de experiencias eran algo común de usar por los músicos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como se puede apreciar en la canción mencionada anteriormente. Todos estos relatos usados y expuestos en la canción dan una imagen de lo que puede ser la historia que este mismo autor nos quiere narrar. Entonces, la música de los Andes no se originó por saber sus características, sino con la intención de los pobladores por apropiarse de la producción musical y hacerla un proyecto cultural. La música andina, término que representa la cultura musical que se percibe más en Bolivia, Ecuador y Perú, caracterizada por su sistema pentafónico de procedencia incaica. ¿Pero realmente existió? La cultura musical en el tiempo de los incas no existía. Fue algo creado a principios del siglo XX con el fin de esquematizar la historia del desarrollo musical de los Andes. Y previo a ello, una condición es el descubrimiento de la pentafonía en el tiempo de los incas, la cual jugó un papel importante para la referencia de las historias que se pueden apreciar en el pasado. Arthur Dante expuso que estos términos aplicados establecen una relación con los acontecimientos pasados para poder así construir la historia. La pentafonía como un concepto del pasado nos da la oportunidad de interactuar con la cultura incaica, la cual permitió narrar una secuencia de los hechos y explicar la música andina en el presente. Los criterios para su construcción le dan un lugar para el desarrollo musical sudamericano. La música de los incas antes de la pentafonía. La música antes de la invasión de los españoles era homogénea y tenía valor histórico, contrariamente, crónicas de autores después de ello hablan de la historia, diferencias según criterios étnicos, sociales y culturales. Y recién a finales del siglo XIX nace la música incaica por parte de Alberto Flores Galindo, un musicólogo. La interculturalidad vista en los pobladores de este tiempo dio una idea diferenciada entre lo que era la patria culturalmente y políticamente, de tal manera que la música andina fue popular y tuvo el visto bueno por parte de las corrientes musicales, comparada incluso con la música europea. Tal es así el hecho que incluso investigadores de diferentes lados se interesaron por estudiar la música indígena, que normalmente era ignorada y no considerada por parte del arte y como cultura musical. Y es así como es que los diversos grupos musicales indígenas pasaron a formar parte del pasado de los incas narrándolo. La pentafonía no fue un criterio que caracterizaba la música de los Andes, fuera de lo que Garcilaso dijo acerca de la música de los incas. No había pruebas de repositorios musicales incas o indicadores de que ésta se utilizaba mucho. También se dio paso a las discusiones sobre la aparición de la pentafonía en el yarabí, música indígena, pero tampoco estaba presente a pesar de su larga estancia popular durante esos tiempos. De la misma manera se recogieron notas de obras del Yarabí para poder ver si la pentafonía estaba presente en ellas, pero aún no se podía notar y solo se podía afirmar que existía una vaga tonalidad y una constante terminación en notas bajas. No fue notada su presencia hasta que algunos autores como Francois Josephs lo descubrió. Entonces, ¿cómo es que de tales hechos se dijo que existía la pentafonía en la música incaica? El descubrimiento de la pentafonía y la invención de la música incaica. La primera tesis planteada con la pentafonía de la música inca fue hecha por José Castro. Su idea de facilitar la interpretación de un cantante en un concierto había transpuesto la melodía en un mi menor, en un semitono descendente, notándose que la melodía quedaba bien en las 5 teclas negras del piano. Tras analizar otras melodías, comprobó que todas se basaban en 5 tonos que suprimían los semitonos en la escala diatónica natural, escalas que correspondían con las notas del círculo de quintas de Pitágoras. De ello y la concordancia de lo que se sabía en su época, vio la escala pentatónica propia de las sociedades no civilizadas
Y es por ello que su pentafonía, aun siendo una característica de la música incaica, era apenas una expresión del desarrollo musical a nivel mundial. Castro menciona como alguien que se identifica de la cultura occidental, que la tradición indígena musical es primitiva y inferior, tal que al mostrarlas por primera vez como un sistema homogéneo, se describe como un papel arcaico en el desarrollo de la música universal. Otras personas que también consolidó la música incaica fue Daniel Alomía Robles, cuyas ideas fueron recogidas después por Alberto Villalba Muñoz, quien las mostró en un congreso en Lima en 1910. Robles, como figura indigenista, viajó por la Sierra Andina recopilando música que se agrupaban en tono de sistemas pentatónicos. Su abundante información recopilada convenció a Villalba de la existencia de la pentafonía en la música incaica, ante las dudas puestas por Charles W. Mead sobre la pentafonía como sistema musical de los incas, indicando que un análisis del material prehispánico rescatado demuestra lo contrario de la existencia de la pentafonía en música inca. Villalba se mofó de esta tesis, ya que dichos materiales rescatados no dan razón del sistema musical incaico, debido a que los incas no tenían herramientas avanzadas para poder hacerlas con precisión y medidas que perfeccionaran las distancias y tubos. Además, también indica la intención de los indígenas por construir instrumentos musicales con el fin de producir 5 sonidos, así como se puede apreciar en la información recopilada por Robles. De dicha colección, Villalba asegura que una casualidad muy rara y extraña era que todas las canciones recopiladas fueran las únicas que solo tenían las 5 notas. Pero debido a su procedencia y la veracidad de esta, la pentafonía incaica seguía siendo para Villalba una expresión local de pueblos primitivos y una idea que dará paso a las historias de otros historiadores, hasta donde Leandro Albiña, con su aparición, determina una forma pentafónica característica de la música incaica, con ideas similares a las de Castro. Albiña da un paso más al confirmar la existencia de un objeto de estudio específico sobre la música incaica. La pentafonía ya no era más como una forma que le da el desarrollo a la música mundialmente, sino como una característica particular de una cultura musical. De bien así como un factor en relación con otras culturas musicales, uno que se identifica con la música incaica y por lo tanto esta se representa ya no como parte de la evolución de la música universal, sino como el resultado de una historia concreta, en este caso la incaica. También establece el nexo entre la entafonía y el pasado histórico, vinculando de este modo la música del Inca con las prácticas musicales del pueblo indígena contemporáneo, y de esta manera la música indígena. La tesis de la pentafonía presente en la música inca se convirtió en un concepto fundamental, definiéndolo ahora una característica esencial de dicha música: el triunfo de la pentafonía. La tesis alcanzó reconocimiento mundial gracias a los esposos de Harcourt, quienes, siguiendo a Robles, la introdujeron en el mundo musical europeo, definiéndola como una verdad histórica, mostrando en sus escritos cómo la música teje conexiones históricas entre los instrumentos antiguos y la cultura indígena contemporánea. La pentafonía, de esta manera, aborda muchas importancias en el mundo de la música. Esta ya no solo es una característica particular de la música inca, sino también es parte del pasado presente. Los esposos también ubicaron 5 modos pentafónicos en la música inca. El modo B es el más largo, el modo A, el C y el D, el cual tendría más presencia en Ecuador, y el E en las diferentes regiones de América. La pentafonía se convertiría pronto en un criterio para validar la idea de que se presente el desarrollo. La teoría de los esposos se basaba sobre datos empíricos, pero contrariamente era un cuento de la transformación del material a estrategias enunciativas en el discurso, como se vio anteriormente. Mead había propuesto en relación con los instrumentos que las escalas eran ajenas a la pentafonía, al igual que Sebastián Cáceres, quien afirma que los instrumentos no producirían sino dos sonidos como sextas, séptimas y otros casos que pertenecían a la tonalidad de la mayor en el sistema tonal. De ahí en adelante ya no se podría representar los discursos con datos empíricos, sino en los discursos se utilizaban los datos empíricos como un orden adaptándolos al cuento de la pentafonía. La persecución de la pentafonía en la historia de la música andina. Carlos Vega en 1932 hizo notar que los antiguos habitantes indígenas conocían sistemas diferentes al pentatónico,
Analizó 79 instrumentos, 26 mostraban secuencias de 5 notas, encontrando escalas hasta con 8. Afirma también que este sistema no era el único conocido por los pobladores de los Andes, rechazando los dichos por los esposos D. Harcourt y Mead de que existe un número alto consignado homogéneo a la escala y sea producto del efecto de la construcción. Con ello se rompe la idea errónea de que la identidad inca está basada en una cultura musical. Varias propuestas también surgieron después en relación a los instrumentos preincas no pentafónicos, y que en el cancionero se podía apreciar sistemas tonales diversos, y para poder salvar la paradoja de la pentafonía incaica se tenía que ordenar los sistemas tonales acomodándose al discurso, dando como consecuencia que en 1935 Andrés Saz lo entienda como forma primitiva pentafónica. Luego Rodolfo Holzmann explica la presencia del sistema hexafónico y heptafónico con una clara influencia española, sin mostrar evidencia, de modo que la pentafonía se clasificó como una forma de explicar la cultura musical, como algo antes de la invasión de los españoles, o sea, en el tiempo de los incas. La caracterización de la pentafonía permitió que la conformación de un mapa musical en Sudamérica, pasando como una evidencia de la influencia de la cultura inca en otros cancioneros. Se demarca un área musical que se basa en la pentafonía, sin semitonos que forman parte de la cultura inca. Su trufo también influyó en la práctica musical que se usó para desarrollar un arte musical andino. La adaptación de la música europea basándose en los sistemas de música andina visto en el Perú y como el centro de ello la herencia de la cultura inca que pasó a ser un símbolo emblemático de lo andino. Y como conclusión tenemos que el largo recorrido que se dio para la formación de la música andina como un antecedente, definiendo como objeto de estudio la misma en torno al incaico, formó una estructura siempre a través de las conexiones internas que hacen visible la investigación, sustentando la legitimidad de las narraciones históricas que dan paso a la historia de la música incaica, como un artículo y la posibilitación de la codificación y clasificación como material documental de la misma información obtenida. La aparición del tema sobre el origen de la cultura musical incaica abrió paso a muchas de las diversas teorías que fueron con el paso del tiempo marcando la importancia y la relevancia que tenía este en el desarrollo de la misma, de la música universal. Sentar criterios que contribuyeron con el discurso al interior del mundo de la música, aclarando que el extranjero no tiene la facilidad de captar bien el ritmo musical andino, mientras que aquellos que buscaron explicar que la música andina es sorprendentemente original y emotiva, comprendían mejor que nadie lo valioso que era el legado que habían dejado los incas, afirmando después que en un futuro este sería utilizado para las formaciones de las nuevas historias musicales, valiéndose del sistema musical andino, de estas premisas ajenas para describir sus propias historias en su música. En ese sentido, estaban creando ficciones narrando fábulas sobre un pasado imaginario que tenían como fin relacionar, aunque con distintos propósitos, las pobres prácticas musicales indígenas contemporáneas con una imagen. Aunque los incas solo estaban ordenando datos empíricos mediante las herramientas y metodologías analíticas constructivas, haciendo historias, narrando lo maravilloso que imaginaban y habitaban en sus mentes. Apreciación. Todo el proceso del triunfante reconocimiento de la misma indígena fue algo largo y difícil de lograr, y con mucho esfuerzo de varios investigadores musicólogos fue conseguido obteniendo reconocimiento mundial, siendo tomado como algo de gran valor y sobre todo influyendo en el desarrollo de la música universal hasta hoy en la actualidad, dando paso a los registros históricos en música, demostrando así una validez como narración del pasado y un intento de la comunicación intercultural para los que viven en el presente. La pentafonía resultó ser algo que influyó mucho en los registros históricos del pasado, y su estudio y descubrimiento en la cultura inca fue un gran hallazgo y avance en el mundo de la música. Gracias.